Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están en esta mañana, hermanos, aquí conmigo. De verdad es un gusto verles, un gusto poder saludarles y bendecirles en el nombre de Cristo, hermanos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos, hermanos, en Mateo 22. Estamos en una parábola, una de las más famosas, que se le conoce como la parábola de las bodas. Y quiero iniciar, hermanos, esta enseñanza diciendo que nuestro Señor Jesucristo es categórico y muy radical con este mensaje. Pero lo maravilloso de este anuncio, de esta enseñanza, es que Él, o sea Jesús, nos da la alternativa de podernos convertir en uno de los escogidos para estas bodas. Y ustedes me acompañaron, hermanos, en esta historia, y ustedes estuvieron leyendo junto conmigo que un rey hizo una boda. Obviamente, hermanos, entendiendo inmediatamente a quién se refiere, ¿verdad? Que es Dios Padre. Y hizo una boda que es para su hijo amado, que es Jesucristo. Y entendiendo rápidamente, hermanos, que la novia o la esposa, pues es la iglesia. Amén. No voy a meterme mucho en tipología porque quiero pasar a algo más detalloso para poder entender la importancia, hermanos, de esta parábola. Porque ¿a qué se refería, hermanos? Realmente nuestro Señor Jesucristo, al entregarnos una advertencia que está escrita en el versículo 14. Dice el Señor Jesucristo, versículo 14, hermanos: porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿A qué se refería Jesús con eso? ¿Qué es lo que realmente nos quiso decir? ¿Qué diferencia hay entre un llamado y un ser escogido? Y por último, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Y es lo más importante de esta enseñanza, espero que estés despierto y pongas especial atención. ¿Cómo puedes estar seguro que somos escogidos por Él? Eso es importante que lo entendamos. Dice el versículo 2 y 3: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Esta parte es algo, hermanos, que se está viviendo hoy en día. Si podemos ver y analizar toda la parábola, está hablando, hermanos, en presente y en futuro. Y estamos viendo cómo es que están sucediendo las cosas tal cual. Porque hoy en día, hermanos, a muchos se les llama al evangelio, pero no quieren venir. A muchos se les enseña que Cristo viene pronto y que se van a celebrar unas bodas en el cielo y que son invitados, que son convidados. Pero el ser humano siempre tiene pretextos para no asistir al llamado de Jesús. Y aquí es donde radica quiénes son los que son llamados y quiénes son los que son escogidos. Porque una cosa, hermanos, es que tú pudieras estar aquí porque fuiste llamado, pero eso no quiere decir que seas escogido. Y el que no es escogido, hermanos, ya vimos lo que dice el Señor. Va a venir el Señor y le va a decir: ¿y este amigo qué está haciendo aquí sin estar vestido de boda? No van a saber qué decirle, porque ahí dice la Biblia que esta persona enmudeció. Entonces dice el Señor: atarle de pies y manos y échenle afuera, ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Y es una advertencia muy seria. Hoy escuchamos precisamente las acciones de gracias, fíjense, hermanos, y para vergüenza de los adultos, niños, jovencitos, tratando de inculcar, sembrar la semilla con sus compañeritos, porque les ha generado un temor. Y eso, hermanos, lo están haciendo ellos con la intención de que estas personas que conocen, pues precisamente no estén en el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Y eso es algo que los adultos tendremos que estar haciendo. Pero damos gracias a Dios por estos niños, ¿amén? Gracias a Dios porque lo pueden hacer, y eso, hermanos, es una enseñanza para nosotros. Así que tenemos que ver precisamente lo que nos compete de esta enseñanza. ¿Serán muchos los llamados, pero pocos los escogidos? Yo soy llamado, pero también soy escogido. Es una pregunta, hermanos, que esta mañana puede ser contestada si es que pones atención y no estás perdiendo tu tiempo en otro tipo de cosas. Amén. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo
en muchas ocasiones entregaba sus enseñanzas a través de parábolas, como si ya has leído los evangelios, sabrás que hay muchas parábolas. Y una de estas, hermanos, de estas parábolas cuenta la historia de un rey cuyo hijo se iba a casar y, feliz por el acontecimiento, hizo muchas invitaciones para que asistieran a la boda. Pero cuando llegó ese gran día, no llegaron las personas que él había invitado. Rápidamente, hermanos, el rey, molesto por la situación, envió a sus sirvientes para averiguar qué había pasado con sus invitados, y resultó que ellos, estos invitados, simplemente no estaban dispuestos a venir a la boda, excusándose, justificándose por diferentes motivos. Y he aquí, hermanos, donde, como siempre les digo, el ejercicio espiritual, pónganse en sus zapatos. Y también, hermanos, si somos honestos, pongámonos el saco que nos corresponde. Amén. No tomen esto, hermanos, como algo para incrementar su miedo, su temor. No, hermanos, sino más bien es para aumentar su seguridad, que están del otro lado, ¿verdad? Y tenemos que ver precisamente todo lo que sucedió aquí, porque otros que no quisieron ir, hermanos, estaban ocupados priorizando sus asuntos, y los más indiferentes sencillamente despreciaron dicha invitación. Pero algunos de ellos dicen que no obstante, mataron a los siervos que les enviaron. Y eso, hermanos, estamos viendo que es algo que está sucediendo. Si volteamos a ver el continente asiático, hermanos, a nuestros hermanos cristianos que son enviados a predicar el evangelio, es precisamente lo que están haciendo, los están matando. Y esta persecución, hermanos, pues está recorriendo ya en gran parte de África y en gran parte de Europa. Y sabemos, hermanos, que pues también va a brincar para acá, ¿verdad? ¿Cuándo? No lo sé, pero no tarda mucho, por lo que se ve. Por eso hay que estar bien al pendiente en qué lado te encuentras de la invitación a las bodas, porque tal vez tú toda la vida has creído que eres de los escogidos, pero para ser un escogido, como siempre lo enseñamos, hermanos, en sana doctrina, tienes que entender que hay requisitos, y son requisitos que pone Dios, no que pone el pastor, no que pone la iglesia, sino que los pone Dios. Amén. Y por eso tenemos que poner especial atención. Ahora, el rey molesto, hermanos, al escuchar estas respuestas de sus principales invitados, los principales invitados, hermanos, es la nación de Israel, envió nuevamente a sus sirvientes, pero esta vez ordenó que ahora invitaran a cualquier persona que encontraran en la calle. ¿Te suena Mateo 28? Es exactamente lo mismo, hermanos. Y así lo hicieron, y la boda se llenó de personas. Estamos hablando ya en un evento futuro que se le conoce como las bodas del Cordero. Ahora, nuestro Señor finalizó una confrontación en la parábola diciendo: porque muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Qué significa, hermanos, esta pregunta, esta confrontación? Y ante esta confrontación y esta parábola nos surgen dos preguntas. ¿Qué significa ser un llamado? ¿Y qué significa ser un escogido? ¿Y de qué lado me encuentro? ¿Entre los llamados o entre los escogidos? Muy bien. ¿Qué significa ser un llamado? Vamos a empezar con la primera. ¿Qué significa ser un llamado? De esta que dice esta parábola. La palabra llamar la podemos ver en reiteradas ocasiones en la Escritura y en diferentes contextos. En este caso, en el contexto de Mateo 22, Jesús está usando la palabra de llamado como un sinónimo de invitación. Es una invitación, y es, hermanos, inmediatamente lo podemos relacionar con una boda literal. Para que tú puedas asistir a una boda, ¿qué es lo que te tiene que llegar? Una invitación. Y esta invitación surge de precisamente el que va a organizar la boda. Él decide a quién invita. Amén. Entonces él elabora una lista y empieza a hacer el llamado. Y entonces de esa lista envía las invitaciones para hacer formal la invitación a su boda. Y sabemos que una persona que entra en una boda sin invitación,
pues sabemos, hermanos, que es una persona que aquí se le llama de gorrita café, ¿verdad? Y eso es muy desagradable y aparte es de muy mala educación asistir a un lugar donde no se te invita, ¿correcto? Así que eso es importante entenderlo. Por eso el Señor dice, ¿y este amigo quién lo invitó? Ni siquiera viene vestido de boda, sino que viene como se le dio su regalada gana, creyendo que es bienvenido. No, dice el rey, amárrenlo y échenlo para afuera. Así eso lo podemos entender fácilmente en una situación de la actualidad con una boda literal, porque nos ha pasado, ¿verdad? Que llegan personas borronas a una boda, a una fiesta, y si te quedas, ¿y este? Y todavía se sienta hasta adelante, ¿verdad? Para no variar. Pero bueno, ya ahí estamos viendo otra situación. Pero aquí estamos viendo precisamente la palabra llamar, viene de un sinónimo que se traduce como invitación. Este llamado es una invitación no solamente para entrar a la boda, porque no se trata solamente de entrar y sentarse, sino que este llamado tiene una connotación aún más importante. Este llamado es una invitación a vivir, atención iglesia, a vivir una vida junto al novio, junto a Cristo, sirviendo a nuestro Dios, el anfitrión, y experimentando la plenitud que trae una vida junto a Él, junto a Jesús, y no vivir una vida sirviéndonos a nosotros mismos. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. El aceptar esta invitación a ser sus discípulos y vivir una vida junto a Cristo, Él mismo es el que nos anima a seguir sus pasos y sus caminos. Ahora, Dios, hermanos, Dios es el que hace este llamado directamente a nuestro corazón. La invitación llega a través de un siervo suyo, una persona que lleva el evangelio. Pero Dios, hermanos, envía ese llamado directamente a nuestro corazón. Y aunque haya muchas maneras diferentes en las que las personas reciban esta invitación, pues hermanos, literalmente la invitación viene de Dios hacia la persona. La persona que lleva la invitación solamente es un instrumento, es un enviado, así como nosotros lo tenemos que hacer al llevar el evangelio a las personas que están afuera. Es exactamente la misma situación, pero Dios es el que hace llamado directo al corazón. Amén. Ahora, cuando pasa esto, cuando llega la invitación, pues todos tienen un libre albedrío para aceptar o rechazar la invitación, que es, hermanos, lo que ha pasado en nuestra vida y lo que sigue pasando cuando nosotros llevamos el evangelio a las personas. Amén. Nosotros les llevamos la invitación, que es la entrada al reino de Dios para poder asistir a las bodas del Cordero, pero la gente decide si sí o no. Dios, hermanos, hace la invitación, pero el ser humano es quien decide aceptarla o rechazarla, o tomar una decisión sobre convertirse o no en su discípulo. Pero esta acción, hermanos, será una decisión individual de cada uno de nosotros. Y es aquí donde siempre les hago la invitación, hermanos. El servicio a Cristo es individual, no es matrimonial, es individual. La salvación es individual, no es grupal ni tampoco familiar, para que nadie se engañe diciendo, es que si los padres son salvos, los hijos por default también. No, hermanos. Obviamente mientras son niños están en la presencia de Dios, y si un día fallecen, Dios no lo quiera, ¿verdad? Por supuesto, van a la presencia de Dios, no te preocupes. Mas sin embargo va a llegar un día, que es después de los 12 años, donde van a empezar a tener un pensamiento, una decisión, y van a empezar a experimentar las cosas que este mundo le ofrece, o lo que le ofrece la iglesia, o lo que le ofrecen los padres. Entonces, a partir de ahí, hermanos, ya la salvación depende de tu hijo, no tuya. Por eso tienes que estar muy atento, papá y mamá, cuando tus hijos ya pasan los 12 años. Porque a partir de ahí, hermanos, empiezan a despertar la curiosidad hacia el mal. Y es mejor, hermanos, corregirlos a tiempo, porque los hijos comienzan a pecar muy temprano. Así que es ahí donde entras tú, papá, y mamá también. Así que ve cómo tienes el testimonio entre tus hijos. Porque tal cual tienes el testimonio entre tus hijos, tal cual es el testimonio que tienes en el mundo.
Tal cual es tu carácter contra tus hijos, tal cual eres tú, esa persona. Por mucho que lo quieras disfrazar, conforme te comportes con tu familia, ese eres la verdadera persona. Así que eso es algo importante. Tengan cuidado, hermanos, con tener una vida de doble moral, siendo una persona en la calle y una persona diferente en el hogar. Porque eso, hermanos, no es provechoso, ni para ustedes, ni mucho menos para sus hijos. Ahora, esta acción, hermanos, de aceptar o no la invitación es personal, y ya eso ya quedó claro. Estas personas reciben un llamado, muchos lo van a rechazar. Por eso dice el Señor, muchos son los llamados, pero solamente los escogidos, precisamente, hermanos, aceptan la invitación. Ahora, otros sencillamente pondrán sus prioridades antes de asistir a esta invitación. Y por eso, hermanos, nos dice ahí en el versículo 5, dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Fíjense, hermanos, cuando llega esta invitación, que me supongo, hermanos, así te llegó a ti, tú tomaste la decisión de aceptarlo o rechazarlo, o pusiste tus pretextos, ¿verdad? No, pastor, pues es que, o al hermano que te llegó la invitación, el evangelio, no, dice: ahorita no tengo tiempo, yo soy muy joven, tengo mucho que vivir, tengo muchas cosas que disfrutar, yo ahorita no tengo tiempo de convertirme en un fanático y ir a perder el tiempo ahí los domingos y cada que se reúnen con los aleluyos. La rechazaste, ¿ok? Y otros: no, es que yo tengo mucho trabajo, yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo mucha labranza, yo tengo proyectos, yo tengo planes, ahorita el evangelio me estorba, porque eso es realmente lo que sucedió. Y otros, hermanos, en lugar de aceptarlo o rechazarla, todavía se fueron en contra de los que le llevaron la invitación, agrediéndolos, insultándolos, así como tú comprenderás lo hiciste un tiempo. ¿No es así? Y el que diga que no, yo cuando, hermano, lo hiciste, yo también lo hice, porque estábamos en la posición de los convidados que no hicimos caso, ¿verdad? Y rechazamos el evangelio. Y algunos, lamentablemente, hermanos, aún están aquí sentados y siguen rechazando el evangelio, siguen rechazando la invitación, porque no solamente, hermanos, se trata de aceptar la salvación, sino de vivir bajo la voluntad de Cristo para poder ser un escogido. Pero no logran identificar en qué parte se encuentran, porque tienen una vida tan ocupada. Yo prefiero mis negocios que asistir a la iglesia, yo prefiero mi escuela que asistir a la iglesia. Hermanos, la Biblia nunca dice que descuides ni tu escuela ni tu trabajo por asistir a la iglesia. Por eso se abren servicios entre semana. Mas sin embargo, hermanos, cuando una persona, un cristiano, tiene un trabajo en domingo, pero que está sujeto a un patrón, bueno, se entiende que la persona no puede venir, ¿verdad? Pero cuando la persona es dueño de su propio tiempo, dueño de su propio negocio, él decide si viene o no. Y entonces, hermano, esta persona está rechazando la invitación, está rechazando venir a la iglesia, porque prefiere, como estas personas, ir a su labranza. Y vean, hermanos, lo que dice el Señor. Se molesta, porque muchos dicen: dicen, pues ya no tiene nada de malo. El Señor entiende, sí, hermanos, bajo las circunstancias que ya mencioné, pero cuando depende de ti, como estas personas, por supuesto que Dios se molesta y no va a hacer fructificar ni prosperar absolutamente nada. Así que tú puedes decir: pero me fue bien. Sí, el diablo, hermanos, también, hermanos, prospera. El diablo también prospera, también te abre puertas a negocios, precisamente para que evites venir a la iglesia. ¿O por qué crees, hermano, que pasan tantas cosas así? Entiéndalo de esta manera, hermano. Dios jamás te va a abrir puerta a la prosperidad violando sus propios mandamientos. Él jamás te va a dar un empleo donde tú vas a violar todos sus mandamientos, porque se estaría contradiciendo él mismo. Así que esto no es posible. Todo lo demás, hermanos, lo conseguiste tú por tus propios méritos, por tus propios gustos y tus propias decisiones. Eso no quiere decir que sea de Dios. Si te impide hacer la voluntad de Dios, hermano, simple y sencillo, no es de Dios. Así de simple. Así que eso es algo que tenemos que comprender y aceptar,
porque aquí en esta parábola estamos viendo que sí le molesta a Dios el que tú rechaces la invitación. Sí le molesta a Dios el que tú menosprecies lo que Él ha hecho para ti. Por eso dice: he matado todos mis becerros y los toros gordos están preparados porque te quiero dar lo mejor. ¿Y tú qué haces? Despreciarlo. Hagan de cuenta, hermanos, que todas las que son mamás lo van a entender. Que tú con mucho esfuerzo estás preparando la comida rica y saludable a tu hijo porque quieres que sea sano, amén. Y de repente le pones ahí la comida y te rechaza absolutamente y hasta te dice que no quiere esa cosa. ¿Cómo te sientes? ¿Muy orgullosa de tu hijo? ¿O realmente sí te duele? Por supuesto que te duele. Así que, ¿por qué Dios no se va a molestar? ¿O por qué no le va a doler? Él tiene preparado lo mejor para nosotros, hermanos. Nosotros somos los que menospreciamos sus bendiciones por priorizar el mundo, priorizar los negocios, priorizar nuestro descanso, priorizar cualquier otra cosa que no sea Dios. Todo lo que priorices que no sea Dios, hermanos, es idolatría. Y la idolatría es un pecado. Así que ténganlo siempre presente. Ahora, esta parte, precisamente, Jesús les dio el trabajo a sus discípulos, a los que aceptaron la invitación, de salir y hacer esa invitación, predicando y haciendo discípulos a todas las naciones, porque esa es la aplicación. El pueblo de Israel, que eran los principales invitados a esta boda, ustedes ya lo saben por la misma historia, rechazaron la invitación del Señor Jesús. Y los gentiles, o sea, los que el Señor envió a las calles, en las entradas de los caminos, ellos sí aceptaron ir a esa boda, y en esos, hermanos, estamos o entramos nosotros, los gentiles. Pero esta invitación, hermanos, no todos la van a recepcionar. Tristemente, serán muy pocos los que aceptan esta invitación. Y aún, hermanos, aún en esta congregación hay pocos que están aceptando la invitación, y tal vez ni se dieron cuenta, o tal vez ni lo saben. Pero hoy, hermano, ya no tendrás justificaciones. ¿Podrá esta invitación de hoy cambiar tu vida? Salir diferente de aquí, hermanos, con la certeza de que eres un escogido de Dios. Oro, hermanos, oro a Dios y espero que así sea, porque ese es el propósito. Ahora, entonces, hermanos, ya vimos lo que es el llamado. ¿Qué significa ser escogido? Ser escogido es aceptar la invitación, pero es hacer lo que sea necesario para poder aceptar esa invitación. Esa invitación que viene de parte del Señor Jesús. Hermanos, inclusive hasta negar nuestra vida. Dice Lucas 9:23, Evangelio de Lucas. Vamos a buscar el capítulo 9. Y fíjense lo que dice el Señor para irle dando forma a lo que es un escogido, lo que implica que seas un escogido. Lucas 9, versículo 23, por favor, hermanos. ¿Están allí? Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, a aceptar la invitación, ¿qué tienes que hacer? Tome su cruz cada día y sígame. Así que, hermanos, eso es lo que implica aceptar la invitación. A veces creemos que con solo venir y sentarnos ya tenemos garantizada la entrada a las bodas. No, hermanos, lo siento mucho. Es muy triste, pero es la verdad. Para poder entrar, tienes que hacer lo que Jesús dijo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, dice, y entonces síguelo. Eso, hermanos, es aceptar la invitación y vivir la invitación. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Nuevamente vengo a la identificación con una boda literal. Cuando a ti te invitan a una boda, haces preparativos, ¿no? Sobre todo sabes si esa invitación viene y dice que tienes que venir con cierto protocolo de vestimenta.
Amén. Si te dice la invitación, tienes el protocolo, va a ser de etiqueta, ¿cómo tienes que ir a la boda? Pues de etiqueta, ¿verdad, hermanos? Como lo dice la invitación. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a comprar poco a poco tu indumentaria que cabe en el protocolo, porque no vas a llegar como cualquier hijo de vecino a una boda elegante, ¿verdad? Al menos una persona educada no haría eso, sino que haría lo pertinente para entrar a una boda que se te invitó con ese lujo. Así que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, precisamente, hermanos, de esa misma manera en que tú te preparas, en que te compras unos buenos zapatos, un traje, tu corbata o lo que tú quieras llevar para cumplir con el protocolo y asistir a esa boda, pues es lo mismo, hermanos, que tenemos que hacer nosotros para ir a la boda del Cordero. Este es el tiempo, hermanos, de la preparación. Tenemos que prepararnos para poder, como dijo el Señor, llegar vestidos de boda. Porque cuando una persona no llegue vestido de boda a las bodas del Cordero, pues no va a entrar, hermano. Y allá arriba, hermano, no vas a entrar como te dé tu regalada gana. Acuérdate, hermanos, que al reino de Dios no entra ni sangre ni carne corrompida. Entra todo lo que el Señor ha santificado. Y por eso aquí es el momento de prepararnos para vestirnos de etiqueta, vestirnos correctamente para entrar a las bodas. Así que aquí es el momento en donde tú te estás preparando. Tú haces tu esfuerzo, tú haces tus ahorros espirituales, ¿verdad? Negándote al mundo, negándote a complacerte a ti mismo y dejar de justificarte, pues es que yo tengo este evento, pues es que yo tengo aquello, es que yo tengo lo otro, y no asistes a donde el Señor te llama. Así que desde ahí, hermanos, estás rechazando la invitación. Decir acepto la invitación, hermanas y hermanos, es decir sí a todo evento, decir sí a todo curso, decir sí a toda reunión. Cuando tú a cualquiera de estas 4 cosas les dices que no, estás rechazando la invitación y estás en la calidad solamente de un llamado, pero no de un escogido. Precisamente ayer hubo un llamado, ¿verdad? ¿Aceptaste la invitación? ¿O en qué justificaste tu ausencia? Porque se está tomando nota. Acuérdense de lo del jueves, hermanos. Desde ayer ya se empezó a tomar nota de la fidelidad para el curso. Y así va a seguir. Va a seguir. Todo esto, hermanos, tiene que ver con nuestra propia vida, como vivir una vida como fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La reunión de mujeres no la organizó la hermana Miriam, la organizó Cristo. Así de sencillo, hermanos. Lo más difícil de hacer es una reunión de varones, porque todos los varones tienen pretextos, ¿verdad? Nunca se van a negar a sí mismos. Pero esa reunión, cuando exista, la organiza Cristo, no la organiza el pastor. Cuando se organizan eventos a nivel iglesias, al grupo que pertenecemos, ¿quién las organiza? Es Cristo, no somos nosotros. Así es, hermano, cada que rechazas el discipulado bíblico, cada que rechazas el curso, cada que rechazas venir otro día que no sea domingo o jueves, cuando mucho, ¿verdad? Porque déjenme les digo, hermanos, que los jueves, cuando iniciamos, se congregaban más que ni los propios domingos. ¿Qué pasó? Rechazaron la invitación, hermano. No hay otra. Empezaron a rechazar la invitación. La empezaron a hacer a un lado, la empezaron a menospreciar, porque muchos hermanos empezaron a tomarlo que como vengo el jueves, sí puedo faltar el domingo. Pero como vengo el domingo, no tengo por qué ir los jueves. Hermanos, te está rechazando la invitación. Una invitación que yo no les hago, les hace el Señor Jesús. Y aquí estamos viendo la diferencia entre un llamado y un escogido. Y por eso el Señor dice, pocos son los escogidos. Dios nos hace este gran llamado y Él, en su soberanía,
escoge a todos aquellos que aceptan con gozo y de todo corazón esta gran invitación. El Señor sabe quién acepta la invitación de corazón. El Señor sabe quiénes son los que se están esforzando para poder vivir la invitación. Pero ¿por qué dijo Jesús que son pocos? Es interesante, hermanos, que en la Biblia es el único lugar, y te reto a que lo hagas. Pregúntale a tu maestro gran capacitado, si es ingeniero, matemático, lo que tú quieras. Dile cuánto es pocos. ¿Tú lo puedes decir? ¿Tú puedes decir cuánto es pocos? O sea, el número. ¿Cuánto es muchos? Difícil, ¿verdad? ¿Y qué crees, hermano? La Biblia dice cuánto es pocos. O sea, te da la cantidad. Y también cuando dice muchos, también te da la cantidad. Eso, hermano, lo vas a buscar tú, porque es parte del trabajo. Busca, hermanos, donde la Biblia te va a enseñar con un número real y literal cuánto es pocos y también cuánto es muchos. Digo, porque todos quieren que yo les diga, ¿verdad? No, hermanos, ustedes también tienen que buscarlo, tienen que trabajarlo. A mí tampoco me lo dijeron. A mí también me dijeron, a ver, hermano, ¿quieres ser líder? Busquen esto. Tuve que leer toda la Biblia. Así que ahí está, hermano. Eso es vivir la invitación. Ahora, si tú eres una persona como Satanás, ¿verdad? Astuta, vas a agarrar tu celular y lo vas a poner en el buscador. Hermano, ahí está. Ahí está a qué punto perteneces. Solamente a los llamados. En realidad, hermanos, nosotros mismos podemos encontrar en nuestras propias filas de la iglesia a muchos cristianos que no quieren pagar el precio de aceptar la invitación. Y nuestro Señor Jesucristo lo tiene muy claro cuando nos dice en Mateo 7, acompáñenme, hermanos, a Mateo capítulo 7, palabras del propio Maestro, diciéndonos en el mismo contexto lo que acabamos de aprender, o lo que estamos aprendiendo, mejor dicho. Mateo 7, versículo 13, por favor. Mateo 7, versículo 13. Si tú estás apuntando, hermano, no te preocupes en buscar los pasajes, escúchalos. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahora vean, ¿y muchos? ¿Qué dice? Son los que entran por ella. O sea, muchos llamados. Después dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Crees que esto es casualidad? ¿O es una armonía perfecta de Cristo? Mostrándonos precisamente que los muchos llamados buscan una puerta amplia y espaciosa, pero solamente para vivir un cristianismo como les dé su regalada gana. Vivir una vida ficticia de creer que son cristianos. Hablan como el mundo natural, con sus palabrotas, y aún se atreven a decir que son cristianos. Visten como cualquier prostituta y dicen que son cristianos. Y eso es un error muy grave, porque se encuentran en esta categoría. Muchos son los llamados, pero buscan esa puerta espaciosa, que no cueste trabajo entrar. Por eso prefieren las iglesias de la prosperidad, donde lo que buscan es entretención, donde les fomenten su potencial humano, donde les potencien y les prometan que van a ser campeones de la vida y que van a ser prósperos y millonarios si pactan con Dios. Y esas iglesias, hermanos, están atiborradas de personas según creyentes. Y todavía se atreven a decir, con los que no vamos a ir, ustedes están equivocados. Aquí sí se mueve el Espíritu Santo, sí, como no. Y ahí están, hermanos, ahí están. Lamentablemente se está cumpliendo. Muchos de ustedes, hermanos, se desaniman porque no encuentran una congregación numerosa como en otros lados. ¿Qué dice el Señor cuando le llamó a Pedro y le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearnos, pero ten fe,
Ten fe, resiste, porque a Dios le ha placido dar a ustedes el reino, rebaño pequeño. En la Biblia, hermanos, las multitudes siempre son referente a Satanás. Por eso Jesús no escogió una multitud de apóstoles, ¿verdad? Sino escogió un número, 12, como los 12 patriarcas que formaron la nación de Israel. ¿Creo que es casualidad? No, hermanos, todo tiene un gobierno perfecto. Así que estamos viendo ya algunos números en evidencia, ¿verdad? Así que nosotros podemos ver a través de esta frase de la puerta angosta y la puerta ancha, los muchos y los pocos que están allí. Porque también dice, y son pocos los que la hallan, muy pocos los que la hallan. El aceptar esta invitación iglesia, que nos hace nuestro Señor Jesucristo, debemos renunciar a todo lo que este mundo nos ofrece para poder encontrar esa puerta estrecha. Egoísmos es lo principal, el egoísmo, las ideas o pensamientos propios de lo que es Dios y de los sentimientos que tanto perturban, hermanos, a los cristianos de hoy en día. Todo lo basan en emociones y sentimientos. Hermanos, nadie que quiere gobernar con emociones o sentimientos es apto para el reino de Dios. Así que si tú eres una persona que dices, ay, es que yo siento feo, siéntate por allá, no estás apto para este negocio. Ay, es que aquello, es que lo otro, es que yo siento. No, hermanos, no son aptos para el reino de Dios. Yo no estoy diciendo que las emociones sean malas, no lo son. El Señor las dejó con un propósito, corregir nuestra vida. Por eso nos enojamos. Y permite el Señor que nos enojemos para corregir o enfrentar la injusticia. Amén. Mas sin embargo también dice, si te dejas dominar por el enojo, ya se convierte en ira. Y ya tuvimos hasta una enseñanza de eso, ¿se acuerdan? De dominar la ira. Así que aquí las emociones, los sentimientos también son con un propósito de corregir, de entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero con emociones, hermanos, no se puede gobernar. Yo no estoy diciendo que el líder no sienta, pero no se debe de guiar por sus sentimientos, porque si no, hermanos, no sirve, no es apto para el servicio de Dios. Tenemos que guiarnos por el Espíritu, amén, no por los sentimientos. Para ser un elegido, un escogido, debemos direccionar y alinear nuestras vidas en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Para ser un elegido o un escogido, deberemos demostrar que deseamos vivir realmente esta vida con Cristo y no dejarnos influenciar por el espíritu apóstata que se está viviendo en estos tiempos, que está invadiendo el mundo. Déjame te digo, hermanos, pero primero busquen 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, para que vean que no estoy mintiendo. Esta carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, un Timoteo que aceptó la invitación y se convirtió en pastor de pastores a sus 32 años o 33. ¿Te suena la edad? Muy bien, espero varones que están en esa edad entiendan. Timoteo era pastor de pastores, nada más ni nada menos, a sus 32, 33 años. No pasaba de 35. Hay pastores que ahí dice que era joven, sí, hermano, pues es la edad, es joven a esa edad. Amén. Dice ahí en el 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, en estos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora, muchos hoy, hermanos, que se dicen ser cristianos, son cautivados por otro tipo de evangelio, por otro tipo de ideologías o filosofías del mundo, creyendo, hermanos, que el cristianismo se tiene que vivir como ellos quieren, a su gusto y a su modo y a su tiempo. La Biblia les llama apóstatas. Toda aquella persona que niega la fe,
que retrocede en lo que ya había avanzado en su cristianismo y decide dejar la iglesia por irse a buscar y escuchar estos espíritus engañadores, es un apóstata. Pero eso no es lo peor. Lo peor, hermano, es que es la última señal antes de que aparezca el anticristo. La apostasía, que es la negación de la fe cristiana. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque el hecho de que te hagan invitaciones para diferentes eventos, cursos, etcétera, y estés rechazando, justificándote porque prefieres ir a otro lado, hermano, lo que realmente te estás convirtiendo en pasos agigantados es ser un apóstata, porque estás rechazando la invitación de Jesús. Así que eso es algo que te debe de quedar bien claro en esta mañana. Ser un elegido, hermanos, se tiene que demostrar que se vive conforme a Cristo y no en esta categoría de apóstatas. Ahora, lo más importante para culminar esta enseñanza: ¿cómo puedo saber si realmente soy elegido? ¿Cómo saber si soy realmente escogido? Bueno, la misma escritura en el libro del apóstol Pablo nos dice, del apóstol Pedro, busquemos su segunda epístola, segunda carta de Pedro, por favor. Busquemos el capítulo 1, segunda carta de Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, ¿eliges o no eliges la invitación? Fíjense lo que sigue diciendo: porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Pero, ¿cómo hacemos eso? Y es una pregunta que te tienes que hacer. Te tiene que interesar cómo hacer eso, de hacer firme tu vocación. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, es que el mismo apóstol Pedro, responde versículos anteriores. Vean, hermanos, lo que es hacer firme tu vocación para que tengas una elección de ser un escogido a las bodas. ¿Están ahí? Segunda de Pedro 1, ahora vean el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, y a la paciencia, y a la piedad, y al afecto fraternal, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y por eso dice: por lo cual, hermanos, hagan firme su vocación y elección, porque si hacen esas cosas no van a caer, no van a quedar fuera del llamado o la elección a las bodas del Cordero. Y aquí estamos viendo, hermanos, los 7 niveles de crecimiento espiritual. Primeramente, hermanos, dice que añadir a vuestra fe. ¿Qué es que tienes que añadir a tu fe? Virtud. Para que entiendas, hermano, el nivel, añadir a nuestra fe apenas te encuentras en la etapa donde recibiste a Cristo. Pero cuando ya eres salvo, ¿qué dice que tienes que hacer? ¿Añadir qué? Virtud. Virtud es un término militar que significa cambio de valores. Y eso solamente se logra a través del discipulado bíblico. Cuando lo empiezas a vivir, no a conocerlo, a vivirlo. Y muchos hermanos despreciaron el discipulado bíblico. Y ahí está la consecuencia. Creyendo que para qué lo quiero, para qué lo necesito. No es que lo quieras o lo necesitas, hermano. Aparte lo debes de querer y lo debes de necesitar, porque dice la Biblia: y abundan. Y apenas, hermanos, estamos en el discipulado y ya nos sentimos maestros, ¿verdad? Ya empezamos a exigir, ya empezamos a criticar, ya empezamos a juzgar a los que no han avanzado como nosotros. Dice ahí: añadir a tu virtud conocimiento. Apenas algunos cuantos han podido brincar esa parte de llegar al conocimiento. Y ese conocimiento, hermanos, ¿dónde está?
está desperdiciándose. No están haciendo nada con las reglas que se les enseñó. Todavía eres tan niño, tan infantil en la fe, que se te tiene que decir que leas y que estudies. Cuando la Biblia es amplia, con 66 libros, 49 del Antiguo, 27 en el Nuevo, para que tú escojas a diestra y siniestra lo que quieres estudiar. Y llegar y decir, pastor, hice este estudio. Y entonces dice, abundando estas cosas, estarán sin ociosidad y ni sin fruto. Así que, después del conocimiento, ¿qué sigue? Dominio propio. ¿Quién ha brincado el dominio propio? El dominio propio, hermanos, es el punto de no retorno. Es decir, ya no te alejas de tu iglesia para nada. Lo más importante y prioritario es tu iglesia. Pastor, es que tengo esto, tengo ganas de hacer aquello, pero primero está mi iglesia. Y ven cómo vamos avanzando, hermanos. No objetas, hermano, nada, ni horarios, ni tiempos, ni días para hacer la voluntad de Dios, porque Dios te está dando la invitación. Y eso se los digo, hermanos, porque muchos sí prefieren aceptar la invitación a una fiesta, ¿verdad? Y hasta hacen a un lado la iglesia, pero cuando Dios los invita a la fiesta que se hace en la iglesia, prefieren la fiesta del mundo. Y se justifican diciendo, es que tenía que inflar los globos. Imagino cuando el Señor te llame cuentas y le digas, ¿por qué no fuiste a la boda? Es que me quedé a inflar los globos. ¿Qué crees que te va a decir el Señor? Atarles de manos y pies. Y ya sabes lo que sigue. No, y es que nada, hermano. Las cosas son como Dios dice, no como tú quieres. Si es que quieres estar en las cosas. Así que ahí está, hermanos. ¿Cómo lo podemos hacer? Crece espiritualmente, hermano. Acepta la invitación a cada curso, a cada evento, a cada materia, de lo que sea, hermanos, porque eso te va a estar sin ociosidad y sin fruto. ¿Por qué no tienes fruto? Porque estás de ocioso. No, hombre, pastor, yo tengo mucho trabajo que hacer en casa, tengo mucho trabajo que hacer en mi escuela, tengo muchos proyectos, hermanos. No, hermanos, yo estoy hablando de lo espiritual. Dios, hermanos, jamás te va a premiar ni te va a justificar por el mucho trabajo que tú tengas secularmente hablando. Él te va a premiar con lo que hagas en su obra, en su empresa, no en lo que hagas en las personales. Eso a Dios no le importa, hermanos. No digo que sea indolente y que no, hermanos, no. Pero Él te llamó a un servicio y a cada uno les dio una vocación. Y hablo una vocación espiritual. Y eso nos lo enseña la carta a los Efesios, donde nos dice, a cada uno dio dones, y a unos hizo apóstoles, a otros profetas. Esos ya están atrás. Ahora los de hoy están los pastores, evangelistas y maestros. De estas tres, ¿cuál es tu vocación? Porque una de esas fuiste llamado. Y esta invitación es para todos. Esta invitación tú decides si la aceptas o la rechazas, como algunos de ustedes la han seguido postergando, como si Cristo no fuera a venir pronto. Los que realmente quieren seguir a nuestro Señor Jesús y obedecer lo que Él nos instruye a través de sus enseñanzas, obtendrán la gracia de lo que está escrito anteriormente. Estos cristianos sin duda llevarán muchos frutos y estarán dentro de los escogidos, porque Él mismo lo dice, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. ¿Quiénes son los escogidos? Por sus frutos los conoceréis. Y eso es una verdad reveladora que posiblemente no te esté agradando. Si no hay fruto, no eres escogido. Pero en ti está la solución de dar fruto. Esta parábola el rey la envió a sus sirvientes para atraer a toda clase de personas, y es sin duda una analogía de nuestra invitación. ¿Lo estás haciendo tú, hermano? Ese es un fruto. Invitando a otras personas a que vengan a esta congregación. ¿Estás tratando de llevar el evangelio a otras personas y traerlos a este lugar, a los pies de Cristo? Eso es la misma analogía. No importa cuál sea nuestro punto de partida, ni quiénes somos por naturaleza,
o cuál es nuestro pasado. Eso a Dios no le importa. Ni tampoco cuáles son nuestros talentos. Ni tampoco importa cuánto conocimiento tengas o cuántos años lleves en el cristianismo, hermanos. O cuál sea tu circunstancia actual, si estás bien en el trabajo, si estás mal en la familia, en el matrimonio. Dios, hermanos, eso le tiene sin cuidado. No es que sea indolente, te lo repito, sino que Él está esperando precisamente para darte bendición y solución a eso, que aceptes la invitación. Porque lo que determina y comprueba si somos elegidos o no es no solamente que quieras la invitación, hermano. Porque si ahorita te digo, a ver, hermanos, levanten su mano, ¿quién quiere la invitación? La van a levantar todos. Eso no es lo que determina si eres o no eres elegido. Entonces, ¿qué es, pastor? ¿Cómo vas a responder a esa invitación? Eso es lo que realmente importa. ¿Cómo vamos a responder al llamado del Señor? Pastor, pues es que tengo miedo. Pues hazlo con miedo. ¿O qué crees que el Señor no se enfrentó a eso? ¿O qué? ¿O por qué crees que oró 3 veces antes de ser crucificado? Por supuesto que tuvo miedo. En su naturaleza, hermanos, lloró y dice que sudó gotas de sangre. Un estrés sumamente alto, hermano, se tiene que tener para sudar literalmente gotas de sangre. Por supuesto que tenía miedo, hermano. ¿Pero qué hizo? ¿Se acobardó? ¿O lo hizo? Fue a la cruz por ti y por mí. Pastor, pues es que yo tengo miedo. Es que si en mi casa se enojan porque vengo a tantos cursos. ¿Entiendes hacia dónde voy? Es que mi marido no me deja. O viceversa, ¿verdad? Porque también a veces es al revés. Más raro, pero sí pasa. Que la mujer no deja que el marido se venga a trabajar para el Señor. Pero pasa. O los hijos. Ahí está, hermanos, la situación. Ahí está lo que determina cómo respondemos a ese llamado, cómo respondemos a la invitación. Al hacer esto, hermanos, obtenemos. Cuando recibimos la invitación de nuestro Señor Jesucristo que nos hace y respondemos como Él estableció que se tiene que responder, obtenemos como resultado la certeza de ser un escogido. Y por la gracia de nuestro Dios, de ser hermanos de Jesús y coherederos con Él, y no solamente recibiremos la vida eterna, sino que seremos reyes y sacerdotes junto a Cristo por toda la eternidad. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice la carta, también herederos. Y si herederos de Dios, también somos coherederos con Cristo. Fíjense, hermanos, si es que padecemos juntos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, si no tienes una relación con Cristo, te has engañado toda tu vida creyendo que eres un elegido, que eres un invitado. La invitación es para todos, pero el vivir la invitación implica tener una relación con Jesús todos los días. Por eso Él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y luego, ¿qué dice? Sígame. Ve con Él, camina con Jesús, hermanos, todos los días, y eso te va a dar la certeza de que estás de los convidados, que estás del lado donde vamos a entrar a las bodas del Cordero. Apocalipsis, hermanos, también nos dice cuáles son las recompensas. Capítulo 5, versículo 2 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, busquemos a nuestro Dios de corazón. Busca lo que más puedas el rostro de Cristo en oración. Busca lo que más puedas junto a tus seres queridos, porque eso implica, hermanos, que te preocupas por tu familia. Ora con tu familia, enséñales la Biblia, léeles la Biblia, y lo que has aprendido en la iglesia, compárteselos a tus hijos. Eso, hermanos, es empezar a vivir la invitación. También, hermanos, tenemos que anunciar el mundo.
que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y nos está esperando con las manos abiertas para quien quiera conocerlo. Por eso, hermanos, dice la Biblia que tenemos que amar a Dios de todo corazón, con toda alma, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. O sea, hermanos, con todo nuestro ser. Hermanos, es necesario anunciar que Cristo viene pronto. Esto se traduce como Maranata. Cristo viene pronto, Maranata. Quien anuncia y predica el Evangelio de corazón, hermanos, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, tenga la certeza de que es un escogido a las bodas de Dios. Cierren sus ojos, hermanos, cierren sus ojos y lloremos.